Hola Santiago La Chile y hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 19 grados la temperatura actual, 31 la máxima que se espera para hoy. Estamos ya en nuestro primer café en este día bien particular. Nos acompaña Sebastián de Polo, que es presidente de Revolución Democrática, es la bancada joven, como se dice los miércoles. Hola, buenos días. Hola, estamos también con Diego Calderón, el presidente de la Juventud de la Democracia Cristiana, y Gonzalo Blume, el director ejecutivo de la Fundación Avanza Chile. Hola. Bueno, ¿para qué vamos a decir? Incertidumbre, impacto, son las reacciones a esta sorpresiva, no sé si sorpresiva, pero sí... ¿qué podemos decir? Impactante resultado con el triunfo de Donald Trump en Estados Unidos. Por ejemplo, las portadas, el Daily News titula hoy La Casa del Horror, The New Yorker, una tragedia americana. The Wall Street Journal, presidente Trump, el surgimiento populista republicano. The Washington Post dice, triunfa Trump, el desprecio del votante por el estatus que derrotó a Clinton. También Miami Herald, Donald Trump, Florida da el escenario para su victoria contra Clinton. Después tenemos el The New York Times, dice, el magnate que viene fuera de la política llega a la presidencia, le gana a Clinton en estados claves. Fuerzas de Trump conducen a un escándalo electoral, titula USA Today. Y tenemos el diario El País de España que dice, Estados Unidos cae en manos del populismo agresivo de Trump. Liberación, otro diario francés, dice Trump Apocalypse. Haciendo un juego de palabras. Bueno, saben, hay mucho que comentar con este impacto mundial, las bolsas que caen, el peso mexicano que se va al suelo, en fin. Les propongo, muchachos, que se pongan los fonos porque vamos a comentar esto inmediatamente con Raúl Sor, analista internacional. ¿Cómo te va, Raúl? Muy buen día. Hola, Cecilia, y saludos a los panelistas. Bueno, todos los adjetivos que hemos estado, ¿no es cierto?, diciendo sobre este triunfo de Trump, pero ¿cuál es el real peligro, crees tú, para el resto del mundo con este triunfo? Bueno, yo creo que hay muchos peligros. Uno y principal es que él ha señalado que va a suspender todos los fondos y no va a respetar los acuerdos contra calentamiento global que se lograron en París el año pasado, sí, que tomó años negociar con China, con India y finalmente Estados Unidos y China, que son los principales contaminadores en el mundo, lograron llegar a un acuerdo sobre las reducciones de emisiones. Bueno, y Trump a lo largo de la campaña dijo, eso no tiene nada que ver con nosotros, de esto nos olvidamos. Raúl, de hecho dijo una frase, el concepto de calentamiento global fue creado por los chinos para volver a la industria manufacturera estadounidense poco competitiva. Una de las tantas frases polémicas de Donald Trump, ¿no? Claro, pero por supuesto, y eso, digamos, las consecuencias prácticas de esto son enormes. Que por lo demás pone de reflejo muy bien que tú señalas este dicho de él, sí, porque pone de relieve esta paranoia que él siente de que hay una conspiración contra Estados Unidos, que digamos todo lo que se hace de una u otra manera se busca dañar a Estados Unidos. Él tiene y la misma visión paranoica la tiene con los acuerdos de libre comercio, como la mayoría de los acuerdos de libre comercio los promovió Estados Unidos y en muchos casos Estados Unidos los ha impuesto a otros países y de pronto se presentan como las víctimas de estos acuerdos, cuando en realidad los favorece a ellos más que a otros. Ahora, por cierto, Estados Unidos ha tenido algunas consecuencias negativas de estos acuerdos, como por ejemplo la relocalización, pero que es llevarse las industrias de Estados Unidos a otros países. Pero eso es algo que las empresas norteamericanas han querido hacer, o sea, no es
fenómeno que nadie les ha impuesto. Pero así, en otros aspectos, ¿no? Que se habla de peligro, que esté esta persona al mando de la superpotencia, como es Estados Unidos, cuando él dice, por ejemplo, la tortura funciona, y otras medidas también que anunció contra el terrorismo. Bueno, sí, él ha validado totalmente el tema de la tortura. Cuando le preguntaron si el asfixiamiento con agua le parecía razonable, sí, eso me parece absolutamente, por mis huevos, dijo literalmente, sí. Me parece razonable, eso y mucho más. Ahora, controlar a Irán en ese sentido, aseguró que haría añicos el pacto entre las grandes potencias e Irán, y se haría con su control para que dicho país no tuviera opción de tener una bomba nuclear. Refiriéndose al acuerdo alcanzado en Viena en el 2015, dijo que Irán puede provocar un holocausto nuclear. Bueno, entonces, todos estos temas, lo comentábamos recién antes de entrar al café, ¿será que puedan haber sido frases muy populistas, como se dice, que le pueda hacer sentido a muchos estadounidenses que estaban así como anti-establishment, ¿ah? Pero que una vez que esté en el gobierno todo esto no se calme, baje la intensidad? Yo creo que es una mala actitud en general no escuchar lo que la gente dice y decir no, si cuando lleguen al gobierno se les va a pasar, esto es mera demagogia. Ha pasado con tantos dictadores que por no tomarlos en serio cometieron atrocidades increíbles, así que más vale tomar en serio lo que la gente dice y ya veremos si no. Pero pongámonos en el escenario, tomémoslo en serio. Si él me dice que no cree en el calentamiento global es porque probablemente no cree en eso y no está dispuesto a participar en la reducción de emisiones. Y si me dice que está a favor de la tortura, yo le creo. O sea, no veo por qué habría dicho que estaba a favor de algo tan atroz si no lo estuviera. Raúl, hola. Gonzalo Blumel. Gonzalo, por acá. Te quiero hacer una pregunta. Hola, ¿qué tal? Porque al final esto parece responder a un fenómeno más global, digamos. Entonces, a tu juicio, ¿cuáles son las causas subyacentes que pueden explicar algo que hace un año y medio parecía una aventura exótica y que termina efectivamente asumiendo la presidencia del país más poderoso del mundo? O sea, finalmente, ¿cuál es la raíz, digamos, de este fenómeno y si es que tiene, digamos, consecuencias más globales o se replican en... Bueno, yo creo que la raíz profunda de esto es la globalización, porque la globalización permite una gran acumulación de riquezas, ya ha logrado ciertos desarrollos tecnológicos importantes, pero a la vez la globalización acentúa la diferencia, fortalece a los más fuertes y debilita a los más débiles. Y en concreto, hay 3 países, yo diría, en el mundo que destacan por la aplicación del modelo neoliberal, que fueron Gran Bretaña, con Margaret Thatcher, y Estados Unidos lo comenzó a aplicar con Reagan en los años 80 y Chile bajo la dictadura. Y los 3 países tienen un récord o una trayectoria muy similar de inequidad, de una creciente desigualdad, de una acumulación de riqueza obscena en cada uno de estos países. Es decir, se han generado fortunas descomunales, mientras un porcentaje muy alto de la población queda marginado del bienestar. Y eso uno lo ve en Estados Unidos, donde hay 30 millones de pobres, hay una clase obrera bastante, no vamos a decir desposeída, pero una clase obrera que ya no tiene el crecimiento de esta idea que existía en Estados Unidos, que cada generación iba a vivir mejor que la anterior. Bueno, eso ya no se está dando. Entonces hay una clase media estagnada que está en cierta decadencia y que realmente se sintió seducida por este eslogan que es vamos a volver a ser grande América. Ahora, si bien no puedo nombrarlos porque no, eso es a nivel de discusiones más privadas, hay gente de la derecha en Chile que interpretan esto como una derrota a la izquierda en general y hacen paralelos con Chile, que si bien no pueden comparar a Trump con Piñera, por ejemplo, pero que sí para la derecha es... que digo que para la izquierda esto es un gran mensaje, que hay esto significa que la estrategia de la izquierda con los medios de comunicación y todo eso quedó al descubierto, que el surderío está con dolor de estómago, que la derecha toma el poder en Estados Unidos,
En fin, hay muchas reacciones también y si esto lo de Trump es que valida un poco a los líderes populistas, si esto es una derrota para las, como se dice, las ideas de izquierda, ¿se pueden hacer ese tipo de paralelos? Yo creo que hay algo de eso, Cecilia, porque tú ves, por ejemplo, Brexit, o sea, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, Sí. La salida de Gran Bretaña de la Unión Europea es eso, o sea, una rebelión de los sectores más pobres, de los sectores marginados de Gran Bretaña. En cambio, los sectores más educados, que tenían una condición mejor y que estaban vinculados al sistema bancario, a la City, bueno, ellos estaban absolutamente a favor de continuar en la Unión Europea. Entonces, sí, esa división que hemos visto en Gran Bretaña, la estamos viendo, pero casi calcada, con características nacionales peculiares en cada país, pero la estamos viendo en Gran Bretaña. Y yo diría que algo de esto vemos acá. Entonces, fíjate que uno de los temas que está surgiendo acá es que la división es cada vez menos entre izquierda y derecha y es cada vez más entre abajo y arriba. El tema de la inequidad pasa a ser de la desigualdad o de la pobreza de muchos, o la marginación de servicios, la mala calidad de la salud, la mala calidad de la educación, pasan a ser las reivindicaciones masivas y que en el caso de estos líderes populistas, como fue Farage en Gran Bretaña, y sectores del Partido Conservador, han logrado identificar a sectores importantes de la población en esta política. Pero como idea fuerza yo te diría que el tema ideológico izquierda-derecha como que va perdiendo fuerza versus la lucha entre abajo y arriba. Ahora, sin embargo, la gente de derecha, por ejemplo, interpreta, bueno, el Brexit, lo que pasó en Colombia, ahora Estados Unidos, en Perú, en Argentina, en Brasil, la centroizquierda está en retirada, se dice, ¿no? Que hay una tendencia a nivel internacional y que podría y pone como ejemplo lo que está pasando en Chile también, y esto trae... Yo creo que hay fenómenos distintos, es decir, yo creo que en los países que han aplicado el modelo neoliberal con tanta fuerza, se da un fenómeno. Por supuesto, estos fenómenos están vinculados, pero yo diría que en América Latina se acabaron el periodo de las vacas gordas, hemos entrado en un periodo de caída de los precios de las materias primas y, por supuesto, la posibilidad de gobiernos que tenían una política redistributiva o nacional y popular, como decían en Argentina, bueno, se ven cada vez más dificultados de llevar esta vocación popular de mejorar las condiciones. Y eso les pasó en Brasil, o sea, no habían fondos para mantener la Bolsa Familia, y cada país tiene sus peculiaridades. O sea, Brasil tenía un problema de corrupción, tiene un problema de corrupción enorme, que no es el caso necesariamente, por ejemplo, no es para nada el caso de Bolivia. Pero todos los países de América Latina están sufriendo la baja del valor de las materias primas, y prácticamente ninguno ha tenido éxito en un proceso de industrialización y diversificación de sus exportaciones. Todos siguen siendo, si no monoproductores, con muy pocos productos y con muy poco valor agregado. Estamos conversando con el analista internacional Raúl Sor, acá en este primer café. Sebastián de Polo, tú querías comentar algo. Hola, Raúl. Oye, una consulta. Hola, tú también has trabajado mucho el tema de las armas, de los conflictos bélicos a nivel internacional. ¿Cómo crees tú que ha impactado tanto como la campaña de la guerra que ha tenido Estados Unidos permanente de estos últimos años, con frustración también generada en su propio pueblo? ¿Y cómo proyectas la condición, por ejemplo, de Medio Oriente o algunas otras cosas que son más beligerantes que podrían ser explotar o no o con el gobierno de Trump? Fíjate que paradojalmente yo estaba más preocupado con Hillary Clinton, a la cual considero más belicista que Trump, por lo que dicen, por lo menos, y que, bueno, Hillary estuvo detrás o fue una de las protagonistas e impulsadoras de la invasión a Libia, que ha sido un desastre y ha causado una tragedia humanitaria, y ella tiene una responsabilidad directa en eso. Por el contrario, Trump se ha mostrado más moderado en el plano internacional y ha dicho cosas como que hay que entenderse con Rusia y que para combatir el Estado Islámico lo mejor es asociarse con los rusos. Es decir, se ha mostrado menos inclinado al conflicto que
Claro, Hillary Clinton. pero con expresiones o pensamientos muy provocadoras hacia el mundo musulmán, que puede generar una reacción también de más odio y más beligerancia por parte, ¿no es cierto?, Sin de duda, los él es un extremistas. islamófobo de primera Claro, línea. entonces eso también podría ser, hasta qué punto puede ser un peligro, ¿no? Pero sería un peligro pasivo, o sea, en el sentido que sí, por supuesto que va a indignar a los musulmanes, y es una canallada lo que él ha planteado de discriminar a 1.400 millones de personas, porque esos son más o menos los musulmanes en el mundo, y discriminarlos por su religión, en un país que con razón se enorgullece de la libertad de credo. Esto es una violación absoluta, y eso es algo que el presidente Obama estuvo diciendo mucho tiempo. Bueno, ustedes, le decía a los republicanos, ¿cómo ustedes han dejado que un individuo con semejantes ideas, totalmente contrario a los principios democráticos y humanitarios que decimos defender, haya llegado a la posición de ser candidato y hoy día de ser presidente de los Estados Unidos? Bueno, esto da para mucho, ¿no? Todo este fenómeno. Es infinito, Cecilia. Sí, las frases contra las mujeres, contra las famosas, contra los mexicanos, muchísimas frases polémicas, el rol del vicepresidente, también algunos dicen él va a poner la cordura, pero recordemos también que el Parlamento tiene la mayoría republicana, pero no todo el Parlamento, me imagino que coincide con las ideas de un poco extremistas de Donald Trump. Sí, Diego Calderón, de la Juventud de la Democracia Cristiana. Sí, una consulta, porque una de los elementos más relevantes durante la campaña es que Trump ha señalado que buscará un entendimiento con Rusia, y eso genera la duda respecto de cómo se va a mover también en el escenario internacional los ejes de influencia. O sea, si va a ver cuál es el rol que le cabe a la Unión Europea en esto, que obviamente está sufriendo sus propias vacilaciones, y sobre todo con el conflicto que también se ha dado respecto de sus posiciones sobre la OTAN. Sí, él tiene dos planteamientos fuerza. Uno es el tema de, bueno, que si alguien quiere la protección de Estados Unidos, y Estados Unidos le brinda protección a través de lo que ellos denominan su paraguas nuclear, ha dicho que paguen por eso. Exacto, que paguen. Y bueno, eso habrá quienes, y justamente iba a mencionar Japón y Corea del Sur, que si tú les dices paguen, ellos van a decir encantados. Si tú no me quieres proteger y tú me pides que te pague, yo prefiero construir mis propias armas atómicas y me voy a proteger yo mismo, porque ambos países, tanto Corea del Sur como Japón, tienen esa capacidad. Entonces, y esto, si llegara a ocurrir, sería el fin de la política de no proliferación nuclear, en la cual el club nuclear se ha reservado para sí la tenencia de estas armas nucleares. Eso está muy mal, pero es mucho mejor que sea así a que todos tuvieran, o todos los que tienen condiciones de tenerla, se dotaran de armas atómicas. Eso sería un desastre, y tarde o temprano alguna de estas armas terminaría detonando. Por lo tanto, yo creo que su política es totalmente inconsistente y no la va a poder llevar a cabo, porque además Estados Unidos terminaría perdiendo su hegemonía, y esa hegemonía militar, si no está dispuesto a cooperar en los términos que lo hace ahora, bueno, simplemente va a significar que van a surgir otros polos de poder militar. Y una de las razones por las cuales ellos han mantenido la hegemonía es porque no han dejado que surjan esos otros polos. Bueno, Raúl Sor, muchísimas gracias por encantado por conversar con nosotros. Hasta cualquier otro momento. Listo, chau. Chao. Bueno, nos acompaña como cada mañana la Universidad Alberto Hurtado. Según el último informe del Centro Regional para el Fomento del Libro en Latinoamérica, Argentina junto a Colombia y México son los países que más libros lanzaron en el año 2015. Bueno, de los nuevos autores y temáticas que protagonizan la actual narrativa latinoamericana, trata el encuentro literario que se realiza hoy y mañana en la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar, Universidad Alberto Hurtado. Bueno, en cuanto al triunfo de Donald Trump, no sé si, no comentamos el tema del muro con México que él propuso y quiere, digamos, hacer para luchar contra la inmigración. También triplicar, dijo Donald Trump, los agentes fronterizos, eliminar la ciudadanía por nacimiento o deportar a los 11 millones de indocumentados que trabajan en el país
también fueron otras de las promesas, este muro famoso, tristemente célebre ya, que quiere poner entre México y Estados Unidos. Recordemos que ya hay unos kilómetros de muro, no nos olvidemos de eso, pero bueno. Y también otro anuncio que puede haber sido muy efectivo es el de bajar los impuestos. Promete bajar los impuestos a tasas no aplicadas desde la Segunda Guerra Mundial, con un tope del 15%, y actualmente es del 40%, y eliminar el impuesto de las ganancias y también el impuesto que genera la muerte, que controla las herencias, así como quitar deducciones, exenciones que considera innecesarias. Todo ese discurso, lógicamente, puede tener mucha llegada, pero hasta qué punto es irresponsable, y eso significaría también qué pasa con las políticas más sociales, que ¿no? Esa es la irresponsabilidad, porque en el fondo es muy fácil decir vamos a bajar la carga impositiva, pero la pregunta es dónde va a recortar en el presupuesto fiscal, y eso es lo que él, al menos durante la campaña, no respondió en ningún momento, y es la duda que obviamente se va a generar. Pero independiente de esa propuesta, yo creo que hay algo central que nos debiese preocupar mucho y que lo mencionaba Raúl Soler en un principio, el tema del calentamiento climático. Sí. Acá estamos en el país más contaminante del mundo, que elige un presidente que es negacionista del cambio climático, y eso obviamente a largo plazo es muy perjudicial para la tarea y los pocos avances pero significativos que se han hecho en orden a generar conciencia y acuerdo entre las grandes potencias para reducir las emisiones. Todo eso probablemente se vaya al tacho de la basura en los próximos años, porque para eso no va a haber discusión legislativa, requiere simplemente de una iniciativa de gobierno. El mismo ha dicho que va a recortar los fondos orientados en esa línea, por lo tanto creo que ahí hay una preocupación que a nosotros nos debiese alarmar. Ahora, en general, esto de alguna manera valida, ¿no?, los líderes populistas. Sí, pero yo creo que hay que entender como ¿hasta qué punto hay que tomarse en serio esto más allá de las medidas que Trump anunció o prometió? Yo creo que todavía tenemos que ver cómo implementa su gobierno, a quién nombra en los distintos cargos, pero yo creo que hay que todavía analizar un poco más por qué gana. Y la pregunta de por qué gana es a quién le hace sentido esta mayoría, porque tiene una mayoría bastante importante, o sea, no es un acierto, no es una cosa de suerte, digamos, ¿no? Uh-huh. O sea, su discurso, que es absolutamente violento, xenófobo, machista, misógino, racista, o sea, podemos ponerle casi todos los adjetivos negativos de lo que nosotros no queremos de la política en general, los demócratas, digo, incluso demócratas de derecha y demócratas de más izquierda, pero él conectó con un sentimiento profundo de manera populista, pero un sentimiento profundo como de aquellos que perdieron en la globalización de estos últimos años, donde Estados Unidos tiene un rol muy relevante, pero sintió que, o conectó con una mayoría blanca, lo que se llama también la espiral del silencio, porque las encuestas no pudieron predecir, o sea, mucha gente en su fuero interno votó por Trump sin manifestarlo en ninguno de los sistemas que tiene Estados Unidos, que son bastante los más elaborados para predecir cómo van a ser los resultados electorales. Entonces, yo creo que tenemos que dar una discusión que es más profunda de cómo la gente que se siente afectada o que no ve beneficios en esta integración económica de las potencias mundiales, termina votando por cuestiones que son negativas para la propia construcción democrática de esos países. El Brexit, el plebiscito, claro, por la paz en Colombia, ahora la elección de Trump. Entonces, yo creo que todos los que estamos con un compromiso en lo público y en la política tenemos una reflexión bien profunda de qué pasa con aquellos que hoy día están quedando afuera del sistema o que se ven afectados por las medidas de la globalización y que no se sienten representados por la política tradicional y que buscan o se sienten encantados por estos discursos que son altamente populistas. O sea, no es ninguna como novedad que los primeros que salgan a felicitar el triunfo de Trump sean la ultraderecha del mundo. O sea, en todos lados lo que están celebrando y Putin. Ahora, pero por ejemplo, es la ultraderecha, o sea, en el fondo es el fascismo. Pero ojo, porque tenemos al primer ministro de Israel, Netanyahu, que dijo es un verdadero amigo del Estado de Israel, que
que dijo... Institucionalmente, además, es lo que el protocolo establece. Si al final hay algo no de importa eso. las reacciones. El gobierno de Chile va a tener que hacer un saludo en algún momento del día también. Mi enhorabuena a Donald Trump por su victoria. Seguiremos trabajando para reforzar la relación que nos une a Estados Unidos, socio indispensable, dijo Mariano Rajoy, jefe del gobierno conservador en Chile. El ministro alemán de Relaciones Exteriores dijo: nada va a ser más simple, muchas cosas van a ser más difíciles. Sí. También Mohammad Javad Zarif, ministro iraní de Relaciones Exteriores, dijo: todo presidente de Estados Unidos debe entender las realidades del mundo de hoy. Lo más importante es que el futuro presidente de Estados Unidos respete los acuerdos, los compromisos adquiridos, no a nivel bilateral, sino multilateral. La primera ministra británica, Theresa May, dijo: Reino Unido, Estados Unidos tiene una relación duradera y especial basada en los valores de la libertad, la democracia y la empresa. Somos y seguiremos siendo socios fuertes y cercanos en comercio, seguridad y defensa. Claro, esa frase también la podría haber dicho si hubiera ganado Hillary Clinton, ¿no? También el comunicado desde el Kremlin: Putin espera que se lleve a cabo un trabajo mutuo para sacar las relaciones entre Rusia y Estados Unidos de su situación crítica, dijo dice este comunicado del Kremlin. Y en Chile les comento que el ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central hace un momento atrás, a propósito de este triunfo de Donald Trump, dijeron que las finanzas chilenas están preparadas para estas turbulencias, que quieren dar un mensaje de tranquilidad porque la economía chilena puede soportar eventos como este o mayores, a propósito de la caída de la bolsa, que sube el precio del dólar, en fin, que el sistema financiero está bien preparado y la economía bien preparada para este tipo de eventos, que hay que monitorear cómo siguen reaccionando los mercados, y reiteran que quieren dar un mensaje como de tranquilidad, porque hay efectos acordados, pero hay que estar monitoreando. Eso es lo que acaba de decir hace un momento atrás el ministro de Hacienda. Este ministro de Hacienda que está en la pitilla. Que está en la pitilla, que ha dado muestras de mucha prudencia, seriedad, en fin, respecto a la situación económica, pero que no le ha ido muy bien. También contarles que recién ya se sabe que Obama llamó a Donald Trump para felicitarlo y lo invitó el jueves a la Casa Blanca. Oye, bueno, todo lo de protocolo, ¿no? Un comentario. Gonzalo Blumel. Quizá en otro plano. Además, no deja de ser paradójico y triste que gana ayer la presidencia de Estados Unidos un candidato que proponía levantar un muro en el día en que se conmemoraba la caída hace 27 años de otro muro, digamos. El muro de Berlín, que es el símbolo de los totalitarismos. Sí. Entonces, en el fondo, a mi juicio, lo que hay que hacer, lo que hay que reflexionar un poco en la línea de lo que dice Sebastián, de pensar en el fondo cuáles son los riesgos que las democracias modernas enfrentan. Porque efectivamente lo que hay detrás es que Trump recoge, digamos, los temores, la incertidumbre, las frustraciones de muchos ciudadanos, y eso no es un sentimiento que hay que despreciar, hay que tomarlo en cuenta. Lamentablemente en este caso es un populista y un demagogo el que lo recoge, digamos, y Hillary Clinton no fue capaz de hacerlo. Entonces yo creo que para nuestra democracia y para todas las democracias lo que tenemos que pensar en el fondo es cómo las democracias modernas se hacen cargo de este sentimiento que yo creo que es bastante mayoritario en general en el mundo occidental, moderno, que se habla que ha vivido un proceso de modernización capitalista. Donde en el fondo los individuos de alguna manera van sintiendo un cierto desamparo con todo lo bueno que tiene el proceso. También tiene algunas sombras que en este caso las capitalizó Donald Trump. Y en esto yo creo que la lección para Chile, más que algunos se apuren a tratar de asumir discursos populistas o tratar de ser como la versión criolla del Donald Trump, es pensar en cómo en el fondo nuestra democracia la podemos proteger de estos vacunazos que se pueden dar cada cierto tiempo, digamos. Y en este caso yo me quedo con lo que plantea Popper, que en el fondo tenemos que tener instituciones democráticas suficientemente sólidas para poder soportar malos gobiernos y malos gobernantes. Porque eso es la democracia finalmente. Es una forma pacífica, es una forma civilizada, no solo de que los buenos lleguen al poder, sino en el fondo que los malos no causen tanto daño y poder deshacernos de ellos si efectivamente lo hacen muy mal en un breve lapso de forma pacífica y civilizada. Ahora, Gonzalo, tú, mientras esperábamos entrar al aire, tú decías, bueno, no nos olvidemos que Hitler también ganó ganó democráticamente. Democráticamente. Y apelando, yo no quiero ser catastrofista, no creo que Trump vaya a ser Hitler, ni mucho menos. Creo que las instituciones de la democracia americana son infinitamente más sólidas que la de Alemania posguerra, pero sí en el fondo hay una cosa que está presente permanentemente en las democracias, que tiene que ver con que el discurso populista, fascista, del miedo, del nacionalismo,
es efectivo, puede llegar a ser efectivo, y por eso insisto, construir instituciones sólidas que resistan estos vendavales populistas. Claro, y no perder de vista la que conexión con los modelos económicos, porque lo que genera, cuando los modelos económicos generan segregación, generan pobreza, generan marginalidad, generan percepción de precariedad, que es lo que le pasa al trabajador industrial antiguo blanco del este medio, claro, donde se fue, no sé, en Detroit se murió como gran polo industrial americano, claro, y por eso hoy día pierde Michigan y pierde, no sé, Wisconsin y otros estados que eran mucho de ese sector. O sea, entender cuando uno tiene y promueve un modelo que genera estas exclusiones, los resultados de ese modelo también es que tiene gente mucho más propensa a decir que bueno ante este discurso populista, pero ya sean de derecha o sean de izquierda. Si eso fuese así, ¿por qué el discurso de Hillary, que era tan socialdemócrata y tan proteccionista en el sentido social, no caló, digamos? Lo que pasa es que yo creo que acá no hay una cuestión que diga relación con una cuestión de izquierda y derecha, que hay una cuestión que es más bien horizontal respecto del establishment. Acá el gran derrotado en Estados Unidos es el establishment, y el establishment demócrata y republicano. El republicano que perdió con todos sus candidatos en las primarias, cosa de ver incluso el financiamiento que tenían los candidatos republicanos en las primarias, era abrumadoramente mayor el del resto que el de que tenía Donald Trump. Lo mismo pasa en el Partido Demócrata, que finalmente se impone con la candidata Hillary Clinton en el establishment. Recordemos que la relación de los militantes, de los superdelegados, era abrumadoramente mayoritaria por Hillary que por Bernie Sanders. Y eso termina decantando en un resultado electoral que incomoda prácticamente a todos los que hoy día gobiernan o están en los cargos de representación en el Congreso o en otros espacios en Estados Unidos. Y cuando uno ve el Brexit, el gran derrotado no es ni la izquierda ni la derecha, también es el establishment, que también estaba por una posición. Lo mismo pasa en el proceso de paz en Colombia. Claro. Entonces, hay un resentimiento, un enojo, algunos dicen que hay un odio escondido también respecto de lo que ha ido sucediendo, que no hay que menospreciar, y creo que eso va generando como efecto que estos resultados, que además son muy inesperados. Vamos a ir a comerciales. Antes de comentarles que Sebastián Piñera reaccionó ya diciendo: me inquietan las cosas que dijo en campaña sobre qué pasará en política exterior. Planteó que quiere reformar la OTAN, planteó una nueva relación con China y Rusia, no ha dicho nada sobre América Latina. En ese sentido también agregó que Sebastián Piñera dijo: Trump interpretó los temores más profundos que siente el americano tipo con esta sociedad nueva, con esta sociedad americana que de ser el sueño americano se ha transformado en una más abierta, más integrada con inmigrantes. Eso al americano medio le causaba temor. Trump explotó los temores típicos que surgen de los países cuando se producen estos fenómenos de globalización. Tiene una preocupación por su plan económico. Sebastián Piñera dice: pues puede significar un déficit fiscal y un aumento en la deuda americana gigantesca, además un proteccionismo que es cerrar las fronteras de la economía más grande del mundo, teniendo un impacto en el resto de las economías, incluyendo la nuestra. Son las primeras reacciones de Sebastián Piñera. Nos vamos a comerciales. Cardioaspirina, defensa oficial de tu corazón, ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Iansa 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Iansa 0K, no cambies, renuévate. Bueno, me imagino a ver si tenemos tiempo de comentar algo también sobre el segundo rechazo al reajuste para el sector público. El Brexit del reajuste. Claro, con el diputado Giorgio Jackson, que votó en contra, con la abstención de muchos parlamentarios de la oposición. La mayoría. Sí. La mayoría, que también es criticado, por ejemplo, por Evópoli, que dice que no se entiende esto de que se abstengan y entonces logran que se pierda esta nueva propuesta. Y también recordar que hay una orden de detención contra Cristian Lave, el coronel en retiro, por su presunta participación en delito de tortura, detención ilegal en Texas, durante su participación allá en Texas Verde. Todo eso lo vamos a comentar también a la vuelta con Diego Calderón de la Democracia Cristiana, Gonzalo Blumel del piñerismo, de Avanza Chile, Chile, y Sebastián de Polo de Revolución Democrática.
¿Quién dijo que los tecitos con la amiga eran para tomar tecito? A ver, ya, pues salud, hagamos salud. ¡Salud! Date el gusto de disfrutar buenos momentos y preparar tus tragos con Llanza 0K Stevia con sucralosa. Encuéntralo fácilmente por su color verde y nuevo envase más llamativo. No cambies, renuévate. Llanza 0K, date el gusto de disfrutar con tus amigas. Mamá, tengo algo muy importante que preguntarte. ¿Sí? ¿Sabes lo que significa tu nombre? Ay, mi amor, no me acuerdo. Alicia es un nombre griego y significa sincera, la verdadera, la que defiende y protege. Ay, qué lindo. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque Alicia es el nombre de tu futura nieta. No. Mamá, vas a ser abuela. No te puedo creer, estás embarazada. Sí. ¡Qué emoción más grande, mi amor! Mantén tu corazón preparado para grandes emociones. Cardioaspirina ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Cardioaspirina es de Bayer. Si es Bayer, es bueno. Se estima que un solo profesor puede tener impacto en la vida de 6.000 niños. Bienvenido a Pensar. Pedagogía UAH. Universidad Alberto Hurtado. Acreditada por 5 años en las 5 áreas. Bueno, este sería el living comedor. ¿Ya? ¿Qué tal? Está increíble el departamento. ¿Cómo lo pagaste? Mira, compré en verde y junté el pie mientras se construía. ¿Cuánto sabe? Aprende tú también a manejar tus finanzas y tomar las mejores decisiones en conletragrande.cl, el programa de educación financiera más entretenido del país. No te pierdas la 4ª temporada con nuevos capítulos y una nueva serie. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Desde la oficina a las mejores vacaciones. Desde tu depa a un cumpleaños inolvidable. Desde tu casa a la final de un campeonato que atesorarás por siempre. Desde tu departamento de soltero a la vida que quieres compartir. O desde la casita de muñecas a su primer día de colegio. La mejor forma de ir de un punto a otro en la vida es tener siempre un gran motor que te acompañe. Conoce nuestros modelos en www.mitsubishi-motors.cl o en cualquiera de nuestros concesionarios. Mitsubishi. En Navidad sabes que hiciste un buen regalo por la reacción de las personas. Si regalas calcetines... ¡Qué detallista! No, debiste molestarte. O un desodorante. Justo lo que necesitaba. Pero si regalas unos anteojos de GMO... Muchas gracias, te pasaste, tan increíble. Ven a la Navidad para todos en GMO y encuentra los anteojos perfectos para ver y verte bien. Encuentra el regalo perfecto con anteojos de sol desde 14,990 pesos en marcas seleccionadas y un 40% de descuento en cristales por la compra de tu armazón. En GMO, amamos tus ojos. Más información en gmo.cl. Las clasificatorias se viven al aire libre, señores. Colombia, Chile. Este jueves, el camino a Rusia tiene nueva escala. La Roja enfrenta a un rival directo y nosotros vamos con ellos. Colombia, Chile. Imperdible. Jueves, 2 de la tarde por Cooperativa. Siempre presentes, siempre en directo junto a nuestra selección. Todos los días, tu tarjeta de crédito Salcobrand te da una nueva oportunidad. Todos los días, descuentos exclusivos. Hoy viernes, aprovecha 20% de descuento en medicamentos. Oferta válida solo los días viernes de noviembre. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Bases y más información en salcobrand.cl. La Universidad Técnica Federico Santa María fue distinguida como la mejor universidad del país, según el prestigioso ranking mundial Times Higher Education World University. Visítanos en www.usm.cl. Universidad Técnica Federico Santa María, líder en ingeniería, ciencia y tecnología. Sabemos que el activo más importante de tu empresa son tus trabajadores. Por eso el aguinaldo que los dejará bien contentos este fin de año son las canastas de Alvi. Elige una de nuestras alternativas o arma tu propia canasta. Haz tu pedido al 225-127300 o a canastas@alvi.cl. Canastas Alvi, el mejor aguinaldo para tus trabajadores. Cámara Chilena de la Construcción. 65 años aportando al desarrollo del país. 20 grados. 20 grados en Santiago. Copiapó es uva y construye la fama de la fruta chilena. Concepción es cultura y construye el conocimiento de Chile. Osorno es ganadería y construye el abastecimiento de nuestro país.
Porque construir Chile es obra de todos. Los constructores llevamos 65 años aportando al desarrollo del país. Cámara Chilena de la Construcción. Obra de constructores. Obra de todos. M360. Entérate primero en www.m360.cl. Cooperativa. 19 minutos para las 10. 19 minutos para las 10. Seguimos ejercitando la buena costumbre de opinar. El primer café continúa. Una nueva mañana en Cooperativa. Seguimos en el primer café. Hay a través de Twitter se está dando a conocer una fotografía que lo tuitea Melania Trump, que está ella, está Donald Trump y está Hillary y Bill Clinton, que estuvieron en su matrimonio, todos posando para la foto. Entonces Melanie dice que se olvidó de nosotros, como ahora como diciendo, a ver, seamos más transparentes. Bueno, Yansa 0K se renovó completamente con un nuevo envase más moderno, mucho más colorido y fácil de encontrar en el supermercado. Yansa 0K, no cambies, renuévate. Y Cardioaspirina es defensa oficial de tu corazón, ayuda a prevenir infartos al corazón en personas con factores de riesgo cardiovascular. Consulte a su médico. Sebastián de Polo, ¿por qué Revolución Democrática votó en contra ayer nuevamente del veto para aprobar el reajuste del sector público? Y digamos que el paro continúa, ya sabemos todo lo que ocurrió ayer, el escándalo, la reacción de Bárbara Figueroa, que ha sido muy comentada y que esta mañana ella en el diario Cooperativa decía, bueno, no puede ser que ese sea la noticia y no el desalojo tan violento que se había producido, del que fueron víctimas, en fin. Hay un grado de irresponsabilidad en algún momento y también de la oposición al permitir que una vez más se rechace esto. ¿Cómo lo interpretan ustedes? Y además hubo un acuerdo de la nueva mayoría de apoyar esta votación y finalmente no se dio. O sea, primero, Sebastián de Polo. Los que concurrieron al acuerdo y no lo respetaron tienen que dar sus explicaciones, sí. Son distintas, digamos. Sí. Nosotros tenemos, por supuesto. Claro, nosotros tenemos tres puntos que nos llevaron a votar en contra. Uno, efectivamente, la nula capacidad del comité político y del ministro de Hacienda de llevar una discusión tanto con el mundo parlamentario como con los trabajadores públicos que entendiera las razones por las cuales este reajuste era inaceptable para los trabajadores públicos. O sea, hubo un rechazo histórico como nunca se había dado a la tramitación de esa ley. Entonces, pretender que en la insistencia con el mismo porcentaje de reajuste, con una serie con algunos cambios en bono, sin contar con los votos y sin hacer un trabajo político decente de relación entre el comité político y el Parlamento, se iba a aprobar. Yo no sé en qué mundo pensaba que estaba el ministro Valdés y el comité político de que iban a aprobar y exponen de nuevo a la presidenta y al gobierno que prometió un reajuste a una derrota política. O sea, yo creo que lo de ayer tiene varios aristas. Una, que yo creo que la más preocupante, es el nivel de violencia que hubo contra los trabajadores y los dirigentes sindicales. O sea, los dirigentes sindicales son autoridades electas por los trabajadores. Y yo creo que el nivel de violencia que hubo ayer en el Congreso es injustificable. Y el presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, debería dar respuesta de por qué el desalojo fue así de violento, ¿no? Segundo, yo creo que el gobierno está en una crisis bien importante de conducción política, porque no puede ordenar a su coalición, llega a un acuerdo que sus diputados no respetan, por tanto los que fueron a ese acuerdo no lo cumplieron. Entonces yo creo que no podemos poner como el tema en las responsabilidades que lo votamos en contra, que tenemos convicción de que era un mal proyecto. Era un mal proyecto porque no estaba ni acordado con los trabajadores, que estaban disponibles al diálogo, ni porque se insistió en la misma cifra que en la práctica supone un reajuste casi cero para los trabajadores públicos. Entonces, yo creo que esto muestra como las falencias profundas de gestión política del comité político y del ministro de Hacienda. Ahora, el ministro de Hacienda, hace un momento atrás, sobre el reajuste fiscal, dijo: teníamos un acuerdo con los presidentes de la nueva mayoría, el cual no pudimos ejecutar, seguiré siendo ministro mientras cuente con la confianza de la presidenta, y lo que sucedió es grave, no pudimos implementar un acuerdo, estamos evaluando próximos pasos. Diego Calderón,
A ver, lo que hay diputados de la Democracia Cristiana que no le hicieron caso, o sea, no respetaron el acuerdo al cual había llegado la presidenta del partido. Mire, yo creo que acá es bueno hacer un poquito de pedagogía, porque acá lo que se está votando, y cuando los parlamentarios votan este tipo de iniciativas que son exclusivas del gobierno, no están optando entre una alternativa y otra, están a aprobar el caso del rechazo al reajuste, cualquiera sea su monto, implica que no hay reajuste. Por lo tanto, uno puede tener una postura distinta, querer mucho más, pero el hecho práctico es que rechazarlo significa que los trabajadores incluso tienen un reajuste negativo respecto de sus remuneraciones por el efecto del IPC. Yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, que acá evidentemente hay un problema de coordinación que es serio, que se viene acarreando desde hace mucho tiempo. No es posible que el comité político llegue a un acuerdo con los partidos y los partidos no respeten ese acuerdo. Ahora, y digo los partidos porque sus presidentes representan obviamente a los parlamentarios, y uno esperaría que dos cosas. Uno, que los presidentes cuando lleguen a acuerdo hayan generado un consenso y un diálogo con su representante, y viceversa, que los representantes, una vez que se logre un acuerdo, acaten y lo respeten. Ahora, yo creo que ahí hay un fallo generalizado de la nueva mayoría, pero a mí me preocupa particularmente el caso del Partido Comunista. Y lo digo con todas sus letras, porque acá hubo un rechazo unánime del Partido Comunista, todos sus parlamentarios, y incluido el presidente del Partido Comunista, claro, quien había suscrito personalmente yo no comprometí ningún voto en la moneda, dice Guillermo. Pero entonces, ¿cómo sale de la reunión en esas condiciones? Él dijo, al salir de la reunión, no estaba muy convencido, era uno de los más escépticos en realidad. Pero bueno, el tema es de la Democracia Cristiana. ¿Quiénes votaron en contra? Claudio Arriagada, Iván Flores, Víctor Torres, Mario Venegas, te lo estoy nombrando porque no son muchos, Roberto León, Sergio Ojeda, tenemos a Isería, no hay más de ese. Ahora me llama la atención que entre los que votaron a favor está Sergio Aguiló, que es de la izquierda ciudadana, que uno podría haber pensado y podría haber estado más en sintonía con el Partido Comunista o con Revolución Democrática, en fin. Sí, Gonzalo Blumel, ¿y qué pasó con la oposición? Él fue al comité político en representación de la bancada, entonces obviamente no fue al comité político, él estuvo en la comisión cuando se votó este proyecto y lo votó a favor, cumpliendo y honrando el compromiso. Claro, a ver, el veto que habían propuesto incluía bonos a 770.000 trabajadores y congelaba los sueldos superiores a 4.400.000 pesos. Hay toda una serie de detalles que no se conocen bien, como por ejemplo... Es que el proyecto es mucho más complejo que el algoritmo. Y que todos los salarios que están por debajo de los 700.000 pesos, el reajuste va a ser del 6%, eso ya está aprobado. Entonces, con un bono término conflicto. Claro. A ver, pero ¿cómo interpretas tú, Gonzalo Blumel, lo que ocurre en tu sector cuando tantas abstenciones, sobre todo de la UDI, la mayoría en realidad, que como dice Felipe Cast de Bópoli, como Chile Vamos, perdimos la oportunidad de mostrar que valoramos el esfuerzo de responsabilidad fiscal que ha hecho el ministro Valdés, que es lo que siempre está pidiendo la oposición, ¿no? Responsabilidad fiscal. A mí en lo personal me hubiera gustado que hubiéramos votado a favor, la verdad. Creo que hay que apoyar el esfuerzo del ministro Valdés, que es duro, que está muy solo y que tiene cada vez menos espacio político para imponer en el fondo su agenda de responsabilidad fiscal, que es algo que es muy importante. Ahora, yo creo que no se le puede pedir a Chile Vamos que se haga responsable del fracaso de la nueva mayoría. La nueva mayoría tenía un acuerdo, tenía los votos, por lo tanto, en el fondo aquí el fracaso es de la nueva mayoría y del gobierno, que tenían la capacidad perfecta para aprobar este proyecto, y que yo creo que yo aquí recojo las palabras que dijo Ignacio Walker, que es parte de la nueva mayoría, que lo que pasó ayer al final lo que refleja es una suerte de germen de populismo e ingobernabilidad que se instala en el gobierno. Lo puso en un tuiteo y creo que tiene razón, porque este no es el primer episodio. Estuvo antes el episodio del proyecto de ley que corregía el padrón electoral, que se rechazó pese a que había una suerte de acuerdo. Está toda la oposición a todos los proyectos emblemáticos, como por ejemplo el caso del proyecto de ley que reforma el sistema de educación superior. Entonces yo creo que el gobierno está en una situación muy compleja de administrar la relación con sus bancadas y con sus partidos, que dan cuenta en el fondo de un deterioro y una degradación de la relación política que es profunda. O sea, en el fondo yo creo que el gobierno lo está pasando mal y lo va a pasar cada día peor en lo que queda en adelante. Y una cosa que no hay que perder de vista, este reajuste significa en términos de recursos fiscales del orden de 1.500 millones de dólares. Es una cifra súper importante, cifra que, para que la gente tenga una dimensión, equivale a lo que el Estado aporta año a año
a las pensiones solidarias. Pero, es decir, en el fondo, el 3% que puede parecer exiguo y siempre nos gustaría más, es un esfuerzo fiscal muy importante. Y si el reajuste es bajo, esto hay que tenerlo presente, yo creo que también hay una responsabilidad del gobierno por los problemas de la conducción económica que han hecho que se hayan gastado toda la plata en un montón de proyectos adicionales de dudosa efectividad y que hoy día no haya ningún espacio para plantear mejores reajustes. Pero yo creo que el objetivo de la responsabilidad fiscal es importante y en el fondo hay que apoyarlo. Ahora, Gonzalo Blumel, como representante de Chile Vamos, acá, precisar quiénes votaron a favor desde Chile Vamos. Felipe Cast, de Bópoli. Tenemos después, porque son pocos, Nicolás Monkeberg, de Renovación Nacional, José Antonio Cast, independiente, y pare de contar. Sí. Y nada más. Y todos los demás, abstenciones. Entonces, también hay un rol de la oposición, una vez más, tanto como en la primera votación, que no se entiende muy bien, salvo, como dicen algunos analistas, que los diputados están más preocupados de las próximas elecciones y de cómo van a quedar ellos con sus electores, no sé. O sea, darle Diego un golpe Calderón al gobierno fue mucho más importante que la responsabilidad fiscal en su votación, eso es evidente. Yo creo que... Yo lo lamento, ¿sabes por qué, Diego? Porque a mí me tocó trabajar en el gobierno anterior y nunca nos tocó que nuestra coalición se nos diera vuelta y nos clavara un cuchillazo por la espalda como le pasó ahora, digamos, al gobierno con la nueva mayoría. Pero sí nos pasó que tuvimos una oposición extremadamente obstruccionista, que nos rechazaron el alza del salario mínimo, que nos rechazaron el reajuste del sector público, que nos hicieron mucha oposición muy dura y con muy poca vocación democrática. Entonces, yo creo que eso en general no es bueno para la democracia. Y una cosa más, creo que es muy malo, más allá del desalojo de las tribunas, creo que la actitud de Bárbara Figueroa es completamente cuestionable, hay que rechazarla. No puede tratar de esa manera un ministro de Estado, no puede expresarse de esa manera. Ella representa a una institución importantísima como la CUT, creo que está haciéndole un flaco favor, y finalmente ella también tiene que hacerse cargo de los cuestionamientos de la legitimidad democrática con un proceso de elección en la CUT que fue súper cuestionable. Probablemente también está pensando en las próximas elecciones. Y por lo mismo yo creo que en el fondo, yo creo que ella tiene que hacer yo creo que esa forma de expresarse en democracia y de relacionarse con las autoridades democráticas que tienen toda la legitimidad de la soberanía popular, creo que es muy dañina y muy perjudicial. Lo que pasa es que, Diego Calderón, no hay que generarse imágenes que no son que son muy alejadas de la realidad, hay imágenes que son alejadas de la realidad. Cuando uno está, yo he ido muchas veces a las tribunas del Congreso, muchas veces ahí se encienden las pasiones, hay dos sectores en algunas materias. Hay llamado al orden del presidente de la Cámara de forma reiterada, por lo menos lo habrá llamado al orden en 10 oportunidades, y cuando eso no es suficiente para continuar con el trabajo legislativo, se ordena el desalojo de la tribuna, y el desalojo es súper ordenado cuando las personas colaboran, naturalmente. Yo entiendo que, y los videos lo demuestran, ahí hay una resistencia también al desalojo muy evidente, y creo que tampoco corresponde, porque creo que uno tiene que respetar los procesos legislativos. Creo que independiente de la posición, muchas veces bien violenta de algunos parlamentarios para expresar sus posiciones, y no creo que en esta materia, pero sí en otras, pero uno tiene que ser capaz de respetar. Esto es una democracia, los que están ahí están sentados porque fueron elegidos democráticamente, claro. Por lo tanto, lo que uno espera tanto de las tribunas como de quienes están también abajo, que también el comportamiento de los parlamentarios a veces no es el óptimo, es de un respeto que creo que es de carácter republicano. Ahora, respecto del reajuste, yo insisto, yo no quiero hacer aquí una crítica, o que se entienda que estoy haciendo una crítica a la derecha y no una crítica a la nueva mayoría. Yo creo que aquí hay un problema generalizado que se viene incubando hace mucho tiempo, que es la relación del poder del gobierno con el Congreso, en donde las individualidades priman y superan los esfuerzos colectivos. Hoy día, lamentablemente, los jefes de bancada no son garantes de que estén hablando por sus bancadas, los partidos no son garantes de que estén hablando por sus partidos, y creo que eso daña y perjudica finalmente la coherencia que tienen los mismos en su planteamiento respecto a la ciudadanía. Y es un tema que uno tiene que analizar y ver cómo lo solucionan en el largo plazo, porque eso genera un daño muy importante. Finalmente, los parlamentarios en su individualidad van resolviendo los problemas que a ellos les interesan con el gobierno, y eso es muy, muy dañino para la democracia, porque no son los intereses colectivos los que priman, sino, insisto, los intereses personales, individuales de cada uno de los parlamentarios. Yo entiendo que para las bancadas más chicas es mucho más fácil lograr coherencia, pero esto es un problema que tenemos que lograr resolver. Desde el punto de vista institucional. Hay otro elemento, que es la anomalía, que una negociación colectiva
entre empleador y trabajador sea puesta en el Congreso. O sea, lo que también hay que pensar es cómo las negociaciones colectivas del sector público, que no negocia colectivamente solo a través del reajuste que se hace en el Congreso por una ley, o sea, está intermediada por, no es una relación como todos los trabajadores tienen entre su empresa o su organización y los trabajadores y los sindicatos del trabajo. Entonces, yo creo que de verdad para solucionar estos problemas, porque igual esto todos los años tenemos que hacer lo mismo, digamos, ¿no? Es como el reajuste del sueldo mínimo, o sea, no, la solución institucional que tenemos para enfrentar esto es precaria y nos genera este tipo de conflicto. Y cuando hay desafección de la coalición de la coalición que debiera respaldar al gobierno con el gobierno, obviamente estos problemas se agudizan. Entonces, de verdad, como solución de fondo, yo creo que hay que pensar cómo darle negociación colectiva al sector público para que negocie, o ya sea por sector o por servicio, directamente con los directivos de esa institución, y no estar todos los años en esta, como que también resulta un poco como un ritual, un poco vacío, ¿no? O sea, como todos sabemos lo que va a pasar. O sea, claro. Todos lo sabemos que bueno, los gobiernos van a ofrecer, que el sector público va a quedar descontento. Nunca había ocurrido lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Por eso yo digo, lo que es el síntoma de la desafección de la coalición con el gobierno. Recordemos, acá, disculpa Cecilia, pero lo más preocupante, y no podemos olvidarnos de esto, es que hay un paro que se extiende durante mucho tiempo y los grandes afectados son los ciudadanos. Porque y yo estoy de acuerdo con Sebastián de que esto es un tema que se ha pateado durante mucho tiempo, que es una discusión en serio respecto de las condiciones sobre o los términos en los cuales negocian las asociaciones del sector público con el gobierno para resolver no solamente las cuestiones remuneracionales, sino también las condiciones laborales en las que ejercen sus funciones. Pero también es importante acá señalar de que se trata de funcionarios públicos que están al servicio del público, valga la redundancia, y que por lo tanto no pueden darse estas situaciones tan graves como las que se están dando hoy día en el registro civil, que se están dando en el sector salud, en donde obviamente la situación que afecta directamente a los ciudadanos es muy grave. Ya, pero como dicen también los dirigentes, ellos le piden comprensión a los ciudadanos, le piden disculpas, pero el paro continúa. En todo caso, una pequeña mención, porque esta noticia pasa, tal vez ya no son tan llamativas, pero bueno, esta orden de detención en contra de Cristian Lavé, el exalcalde de Providencia, que es acusado de detención ilegal, aplicación de tormento y secuestro durante la dictadura. Esto con graves daños, entonces en contra de Cosme Caracciolo, dirigente de pescadores artesanales. Estos son hechos ocurridos en marzo de 1975 en el centro de detención de la DINA en Santo Domingo. Y bueno, recordemos que esto, él ya había sido cariado con Caracciolo. Bueno, la noticia del día es de hace unas horas atrás solamente esta orden de detención. Yo creo que Sebastián de Polo. La justicia ha tardado mucho en efectivamente procesar a Cristian Lavé. Yo creo que esto es de público conocimiento hace muchos años, y yo espero que efectivamente en su juicio se demuestre y que la ciudadanía entienda que tuvimos como un representante político por muchos años a un violador de los derechos humanos. Yo creo que eso es una gravedad profunda. Bueno, se nos termina el primer café. Diego Calderón, la Democracia Cristiana, a seguir trabajando ahí para ver si destraban esto Sí. de la aprobación del ajuste del... ¿Tú estás por el descongelamiento? O sea, ya estamos descongelados, pero yo creo que lo central acá, insisto, es que el gobierno pueda lograr generar cierto grado de coordinación efectiva con sus parlamentarios. No se pueden confiar hoy día como lo hicieron, creo, en la última votación. Y por otro lado, insisto, resolver pronto la situación que están siendo víctimas muchos ciudadanos que hoy día, sobre todo en el sector salud, que con las esperas que están teniendo que soportar. Y yo comparto finalmente, no quiero dejar pasar el tema de Cristian Lavé. O sea, a mí me parece que la justicia tarda, pero llega, y ojalá pronto podamos saber con certeza lo que le ocurrió
hasta nueva víctima de los derechos humanos según se va comprobando por la justicia. Bueno, el tema de hoy sin lugar a dudas ha sido entonces también, sobre todo, el triunfo de Donald Trump, que da esta sorpresa, que hace historia en un Estados café un Unidos. poquito amargo. Sí, Gonzalo Blumel, sí, amargo para ti también. Ya. Yo creo que para todos los demócratas del mundo. Se lesionó Alexis, mala noticia. Se lesionó Alexis, sí. Bueno, Sebastián de Polo, Gonzalo Blumel, Diego Calderón, que les vaya muy bien. Chao. El primer café en Cooperativa fue presentado por Universidad Alberto Hurtado, acreditada 5 años en las 5 áreas. Janssen 0K, no cambies, renuévate. Y Cardio